este video tutorial vamos a revisar las implicaciones del anillo aromático de benceno en términos de la densidad electrónica que soporta. Vamos a ver cómo las dobles ligaduras, que en este caso se encuentran circundando este anillo aromático, van a reflejar algunos indicios acerca de su reactividad. También vamos a ver que conforme este anillo aromático de benceno empieza a ser sustituido con diversos grupos funcionales, esta densidad electrónica va a variar o va a cambiar en función de que va a haber grupos funcionales que van a dotarle de mayor densidad electrónica y van a haber otros que van a retirar dicha densidad electrónica, lo que va a repercutir directamente en la reactividad que presenten dichos anillos aromáticos. Veamos a continuación. Vamos a ver que una de las consideraciones muy importantes en términos de la interpretación y la reactividad de los anillos aromáticos o de los compuestos denominados aromáticos es la densidad electrónica que poseen. Esta densidad electrónica de alguna manera define la reactividad de este tipo de compuestos. Habíamos visto en videos anteriores el siguiente fenómeno. Cuando tenemos un anillo aromático de benceno, en este caso aquí representado, podemos observar la traslocación de los dobles enlaces de manera sincrónica, lo que significa que se va a generar una estructura diferente en apariencia, en la que ahora los dobles enlaces se han alternado con respecto a la estructura original. Esto vimos que al ser cíclico se lleva a cabo de manera circular y entonces da origen a este híbrido de resonancia. También habíamos revisado que una de las reglas de aromaticidad era que tuviera resonancia o que el compuesto tuviera estructuras resonantes. Si nosotros analizamos esas reglas, que son que las moléculas sean cíclicas, planas y con estructuras resonantes, vamos a ver que tiene una razón de ser y eso le confiere estabilidad al compuesto. El hecho de que sean estas reglas las que evalúan si un compuesto es aromático o no aromático, o si incluimos la regla de Huckel, podemos definir si un compuesto es antiaromático, implica que tendremos que analizar esas reglas de tal manera que coincidan con la reactividad que nosotros observamos en este tipo de compuestos. Primero, deben de ser estructuras cíclicas en función de que debe existir este corrimiento de electrones. De ser estructuras no cíclicas, pues bueno, este fenómeno de la resonancia se va a ver interrumpido en la cadena de tal manera que no va a haber intercomunicación entre los electrones de un extremo y otro. ¿Por qué es importante la resonancia? Bueno, si nosotros tenemos un enlace químico, en este caso es el compuesto A que comparte un electrón con más bien el átomo A con el átomo B. Y entre los dos forman un enlace químico, lo cual voy a estar representando de la siguiente manera. Recuerden que los electrones de valencia son aquellos que pues fomentan el enlace químico. Bueno, ahora, si nosotros vemos, estos electrones viajan a la velocidad de la luz, lo cual implica que la energía potencial que poseen es muy alta. Y entonces una manera de disipar esa energía potencial es a través del enlace químico. De esta manera los electrones pues en un enlace sigma o un enlace sencillo, como aquí lo estamos representando, pues va a estar solo oscilando de un lado hacia el otro. Esa será la carretera que tenga los electrones para disipar la energía potencial que poseen. Vamos a ver que si existen compuestos ahora con un doble enlace, en este caso los electrones van a tener la oportunidad, en el caso de tenemos un enlace sigma y el otro va a ser un enlace pi. En el caso del enlace pi lo que vamos a tener es lo siguiente: el corrimiento de estos electrones va a ser un rato hacia un lado, un rato hacia el otro, y así, de esta manera van a estar corriendo de tal manera que puedan disipar la energía potencial que poseen. En el caso de los compuestos aromáticos debemos de ver lo siguiente. Voy a dibujar el anillo de benceno, como lo habíamos venido haciendo, en su proyección. Y vamos a ver que el hecho de que los electrones estén en orbitales
que de alguna manera son coplanares, vamos a ver qué es lo que va a traer como resultado. Aquí lo que estamos observando pues es el anillo de benceno. Vamos a ponerle sus electrones que vamos a representar con un punto. Habíamos dicho que va a existir la interacción entre los orbitales de tal manera que formen las dobles ligaduras del mismo. Ahora, veamos. El electrón tiene gran energía potencial. Eso significa que al poseer dicha energía potencial, pues va a querer disiparla. De alguna manera tiene que buscar un fenómeno que le ayude a disipar. ¿Qué tal si le damos a ese electrón una pista a través de la cual pueda correr de manera infinita y de manera indefinida, de tal manera que pueda empezar a disipar la energía potencial que posee? Entonces vean, el electrón va a pasar para acá, va a pasar para acá, para acá, para acá, y lo va a hacer de manera circular. Entonces todo el tiempo el electrón va a estar corriendo a lo largo y ancho del anillo aromático. Entonces vean, el hecho de que tengamos estructuras resonantes, lo que realmente están representando estas estructuras resonantes es la deslocalización de los electrones. ¿Qué significa? En este caso los tenemos localizados en el enlace sigma. En este otro caso los tenemos localizados en el enlace sigma y en el enlace pi. En este caso de por acá están deslocalizados. ¿Qué quiere decir? Que están corriendo y yo no los puedo encontrar porque están en todos lados a la vez. A eso se refiere la deslocalización electrónica. Y el anillo aromático justamente le permite a los electrones deslocalizarse. El hecho de que sea cíclica o que dentro de las reglas de aromaticidad exista la condición de que sea cíclica es justamente para que este corrimiento o deslocalización electrónica pues se dé de manera continua y que no haya interrupciones. Por eso es que las moléculas deben de ser cíclicas. Ahora, otra de las condiciones es que las moléculas sean planas, porque eso da la posibilidad de que todos estos orbitales que están en rojo sean coplanares, o quiere decir que tengan planos paralelos, de tal manera que esto forme como una carretera, de tal manera que en esa carretera pues puedan circular dichos electrones de manera cómoda y de manera que no tengan que desviarse. Entonces, la única forma en que estos orbitales puedan traslaparse pues es que la molécula sea plana. De esta manera explicamos primero que sean moléculas cíclicas, después que sean moléculas planas. Las estructuras resonantes de lo que habla es de la deslocalización de estos electrones. Vean, aquí están localizados, los estamos deslocalizando a la hora de aplicar el principio de la resonancia. Y eso nos lleva a que los electrones pi de este sistema, de alguna manera, pues estén deslocalizados y sean estables. El hecho de que sean deslocalizados es muy importante porque, insisto, esto le da estabilidad a la molécula vía la estabilidad del electrón. Pensemos que el electrón pues viaja a la velocidad de la luz y entonces la energía cinética y la energía potencial que posee pues es muy alta, de alguna manera la tiene que disipar. Es como si tuviéramos a un bebé el cual pues tiene mucha energía. Si nosotros ponemos ese bebé en una cuna, va a estar inquieto y va a estar llorando porque no puede disipar la energía que contiene, entonces se va a poner a llorar. Es como si tuviéramos al bebé en un enlace, aquí en un enlace sigma. Sin embargo, si habilitamos la habitación de tal manera que el bebé pueda correr y además pueda correr en círculos, pues él va a ser feliz porque va a utilizar todo el espacio que tiene disponible para disipar la energía que contiene, y bueno, va a llegar el momento en que se va a cansar y se va a dormir. En el caso de los electrones, pues bueno, todo el tiempo van a estar alimentados de energía de tal manera pues que no hay forma de que se cansen. Bien, ahora veamos lo siguiente. Si nosotros analizamos un enlace químico entre un átomo A y un átomo B, lo que vamos a encontrar es lo siguiente.
existen dos electrones entre estos dos átomos, lo podemos representar de la siguiente manera. Sin embargo, en un enlace doble, lo que vamos a tener es 2 más 2 son 4 electrones. Eso nos lleva a pensar lo siguiente: el hecho de que sean 4 electrones implica que 2 de esos electrones están en exceso. Lo normal o lo nominal es que entre A y B solo existan 2 electrones. Sin embargo, al existir el doble enlace, implica que tiene 4 electrones. Vamos a ver ahora el anillo aromático. En este caso, si dibujamos el anillo de benceno, vamos a ver que tiene los electrones de los enlaces sigma, que justamente son 6 enlaces sigma. Esos pues son los nominales o los normales para cada uno de los átomos de carbono. Sin embargo, vamos a ver que también existen 6 electrones pi. 6 electrones pi. Estos electrones pi, si lo vemos en comparación de A y B con doble enlace, quiere decir que están en exceso. Y a pesar de que esta molécula sea neutra, al tener exceso de electrones, va a comportarse como una especie nucleofílica, ya que posee 6 electrones en exceso. Y ya vimos que esos 6 electrones pues le dan estabilidad a la molécula, porque están disipando su energía potencial girando en torno al anillo. Y como es un anillo plano y que está conformado por enlaces pi, pues bueno, esos electrones van a poder difundirse a través de toda la estructura. Entonces, recapitulando, el anillo aromático es una especie pi excesiva, que quiere decir que tiene electrones pi en exceso. Tiene 6 electrones pi, lo cual va a hacer que el anillo aromático, a pesar de ser un anillo neutro o una molécula neutra, pues va a actuar como un electrófilo, lo que significa que va a reaccionar rápidamente repito, el hecho de que tenga exceso de electrones va a hacer que la estructura o este tipo de compuestos sean nucleofílicos, lo cual implica que van a reaccionar de manera rápida con electrófilos. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que podemos dominar dicha densidad electrónica. Vamos a ver que conforme empecemos a sustituir este anillo aromático, vamos a conseguir que el sustituyente haga dos fenómenos. Uno sea enriquecer esta densidad electrónica, es decir, hacerlo más nucleofílico, y otra es retirar la densidad electrónica del anillo aromático, es decir, hacerlo menos nucleofílico. Y el hecho de que podamos modular con los sustituyentes el grado de nucleofilia de estos anillos aromáticos es muy importante para el siguiente tema, que es la reactividad. Vamos a ver que los sustituyentes que acompañan al anillo aromático pues van a ser definitorios para saber si el compuesto va a reaccionar o no lo va a hacer. Veamos cómo es ese fenómeno. Cambiemos de hoja. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Veamos, habíamos dibujado el anillo aromático de benceno. Y bueno, aquí cabe recapitular algunas notas que pues de alguna manera ya habíamos visto en el curso de química orgánica anterior. Vamos a ver que el carbono debe de tener 4 enlaces, que pueden ser sigma los 4, o puede estar compuesto por enlaces pi, doble o triple. Entonces vean cómo el átomo de carbono todo el tiempo va a mantener su tetravalencia. 4 enlaces sigma, un enlace pi, 2 sigma. Aquí son 2 enlaces pi y los sigma, entonces vean que siempre va a tener 4 enlaces. 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso es para el caso del carbono. Vamos a ver que para el caso del oxígeno, de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, va a tener 2 enlaces, pero además de los 2 enlaces va a tener 2 pares libres. Vamos a ver que también ese oxígeno pues va a poder más bien tener, en vez de 2 enlaces sencillos, un enlace doble, y va a mantener sus 2 pares de electrones libres. Vamos a ver que en el caso del nitrógeno, este va a tener 5
va a tener 3 enlaces sigma y un par de electrones. También puede existir esta combinación en la que tenemos el nitrógeno con un enlace doble, uno sencillo y sus 2 electrones o su par de electrones. O la otra es que el nitrógeno esté conformado por 3 enlaces, en analogía con el triple enlace. Entonces ven que en todos los casos el nitrógeno mantiene 3 enlaces con 2 electrones, 3 enlaces, 2 electrones, 3 enlaces, 2 electrones. En el caso de los halógenos, vamos a ver que solo tienen un enlace y vamos a ver que tienen 3 pares libres. Es muy importante que a partir de este momento empecemos a entender lo que significan pares libres. Los pares libres, en caso del oxígeno, del nitrógeno y de los halógenos, van a incidir directamente en la densidad electrónica que van a suministrar al anillo aromático. Entonces, vean, vamos a tener el carbono tetravalente con enlaces sencillos, dobles o triples en el caso del oxígeno divalente, con enlace sigma o enlace doble, solo uno. En el caso del nitrógeno lo vamos a tener con 3 enlaces sigma y un par. En el caso de que también exista un doble enlace, pues siempre debe de mantener la trivalencia. Y en el caso de que exista un triple enlace, pues bueno, solo se podrá enlazar una vez. Vean que todos estos Ven que todas estas cosas llevan a cumplir la regla del octeto. Quedamos que un enlace sencillo pues tiene 2 enlaces, o cada uno de los enlaces tiene 2 electrones, perdón. Entonces ven que este carbono está rodeado de 2, 4, 6, 8 electrones, regla del octeto. 2, 4, 6, 8 electrones, cumple octeto, 2, 4, 6, 8 electrones. Veamos el caso del oxígeno, 2, 4, 6, 8 electrones, cumple el octeto. 2, 4, 6, 8 electrones, cumple el octeto. Veamos en el caso del nitrógeno, son 2, 4, 6, 8 electrones, cumple el octeto. 2, 4, 6, 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces vean que en este caso X va a poder ser flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces, esos van a ser los halógenos que pueden ser X. Vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si el anillo aromático empezamos a sustituirlo con este tipo de grupos funcionales que generan estos heteroátomos o el átomo de carbono? Veamos. Vamos a ver un primer caso. Aquí tenemos una molécula con oxígeno. Esta molécula se llama fenol, ya lo habíamos visto. El oxígeno pues tiene 2 pares libres, tiene 2 enlaces, en este caso es uno hidrógeno y uno es a carbono. Entonces vamos a ver que el oxígeno tiene 3.5 de electronegatividad. El carbono tiene 2.4, el nitrógeno tiene 3.4 y bueno, aquí empezamos desde 4, 3.5 y así para abajo. Entonces vean que de alguna manera el carbono pues es el átomo menos electronegativo de la serie. Eso implica que en el enlace sigma va a existir una polarización. Si aquí tenemos un átomo de carbono, vean que si comparamos carbono-oxígeno, quien se va a llevar los electrones de ese enlace va a ser el oxígeno. Podemos dibujar un momento dipolar hacia el oxígeno. Quiere decir que a este carbono lo va a empobrecer la presencia del oxígeno. Sin embargo, vean lo que va a suceder a continuación. Ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. Vean, vamos a dibujar esta especie, pero ahora en su proyección que nos permite evaluar lo siguiente. Vean, aquí habíamos dicho que el enlace, ¿cómo se llama? Que el enlace sigma pues va a estar dominado por el oxígeno al ser más electronegativo. Pero vean lo que va a suceder en este caso.
Aquí ponemos los orbitales planos y aquí vamos a poner el orbital donde están 2 electrones y aquí está el otro orbital donde van a estar los otros 2 electrones. Un orbital P para estos 2 electrones, otro orbital P para estos otros 2 electrones. Ponemos primero los electrones del sexteto aromático. Aquí, como lo habíamos venido viendo. Y entonces empezamos a hacer la interacción entre los orbitales, como ya lo habíamos venido revisando previamente. Entonces esto va a interactuar de tal manera que empiecen a llevar a cabo la resonancia o el fenómeno de resonancia que ya habíamos analizado previamente. Entonces vean que aquí pues de alguna manera estamos revisando o estamos retomando el concepto de la aromaticidad, en este caso pues la resonancia de los dobles enlaces. Sin embargo, aquí vamos a ver que también de manera coplanar se van a encontrar estos 2 electrones en estos orbitales, y entonces lo que va a suceder es que la densidad electrónica de estos orbitales va a empezar a entrar al anillo aromático. Entonces este oxígeno lo que va a hacer es empezar a dirigir sus electrones que conforman el par libre. El otro par libre está en un plano distinto, por lo cual no va a interactuar. Lo único que puede interactuar es lo que está coplanar, y entonces lo que va a hacer es que estos electrones van a entrar al quite, al anillo aromático, y lo van a enriquecer, es decir, van a fomentar el hecho de que exista más densidad electrónica negativa. Bueno, en este caso no es redundante decir negativo, pero van a fomentar que exista más densidad electrónica dentro del anillo. Vamos a ver cómo se refleja eso dentro de la forma de las resonancias. El hecho de que el oxígeno esté virtualmente introduciendo su par libre hacia el anillo aromático, vean qué es lo que va a traer como consecuencia. Lo que va a hacer este par libre es aquí entrar, pero como va a formar ahora 5 enlaces, tendrá que romper este doble enlace. Lo que va a generar es la siguiente especie. Dibujémosla. Lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Aquí va a adquirir una carga negativa porque llegaron los pares, y aquí el oxígeno, vean qué va a pasar con él. Lo que va a suceder con él es que al donar un par de electrones, pues va a adquirir carga positiva. Quedamos que si es neutro y dona un par, queda positivo. Entonces, si este queda positivo, alguien tiene que quedar negativo. Eso sucede con esta carga. Entonces veamos ahora que esto mismo lo puede hacer si dirige los electrones a este punto, pero eso implica que rompa este enlace doble, de tal manera que se genere la siguiente especie. Recuerden que la flecha bicéfala significa resonancia. Entonces lo que está sucediendo es que el par de electrones del oxígeno está resonando dentro del anillo. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Ahora la carga negativa quedará en esta posición. Vamos a ver que esto mismo puede pasar en este caso. Trasloca la carga negativa hacia ese átomo de carbono. Es muy importante que a partir de este momento empiecen a visualizar cuáles son las posiciones que se activan. Entonces, lo que va a traer como consecuencia es lo siguiente. Aquí la doble ligadura, aquí la doble ligadura, aquí el oxígeno con el hidrógeno sigue positivo porque compartió su densidad electrónica. Acá queda la carga negativa, y ahora lo que va a hacer es lo siguiente: regresa ese par
y el oxígeno recupera pues su estructura neutra para dar la siguiente especie. Entonces doble ligadura, aquí doble, aquí el oxígeno recupera su par, deja de ser neutro porque ahora recibió nuevamente sus electrones. Y vean, lo que sucedió es que el par electrónico del oxígeno se fue a pasear en el anillo aromático, que es lo que les estaba explicando acá. La densidad electrónica de este par libre se va hacia el oxígeno y empieza a pasearse. Pero vean que no lo hace en todas las posiciones, lo hace específicamente en la posición orto, la posición para y la posición orto. Es decir, que SOH, vamos a ponerlo por acá, en otra imagen, vamos a ver que SOH lo que está haciendo, pues es activando el anillo aromático. ¿A qué nos referimos con activando? Cuando nos hablamos de la palabra activar, se refiere a que lo están enriqueciendo, o sea, el anillo aromático se está enriqueciendo más de la densidad electrónica que ya tenía por sí mismo. Entonces, vean, en el caso del oxígeno, activa con densidad de carga negativa una posición orto, la posición para y la posición orto prima. Entonces vean, el OH lo que va a hacer es activar posiciones orto para, y la posición meta pues en este caso no es bajo ninguna circunstancia activada por la presencia de este oxígeno. Con eso en mente, ahora vamos a ver qué pasa con un compuesto muy similar, que es la anilina, en el que ahora pues tenemos en este caso la anilina, que tiene su par libre y tiene dos hidrógenos. Entonces forma su trivalencia con un enlace al aromático y con dos hidrógenos. Vamos a ver que de manera similar a lo que habíamos visto con el OH, la anilina también va a meter su par electrónico, va a llevar a esta primera posición para generar la siguiente estructura resonante. Vean, sigan el camino de las dobles ligaduras. Como el nitrógeno ahora adquirió 4 enlaces, pues bueno, se vuelve positivo y el negativo queda por aquí. Seguimos paseando esta carga negativa y vamos a ver que vuelve a activar otra posición, y en este caso pasa de la posición orto a la posición para. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente: NH2 más y la carga negativa por acá abajo. Y si hacemos esto, entonces lo que va a suceder es lo siguiente: llevamos a que en este caso el anillo aromático, o bueno, en este momento de la resonancia ya dejó de ser aromático. Aquí queda la carga negativa y acá sigue el NH2, y lo que sigue pues es regresar a donde pertenece la carga negativa, regresa para acá, y el par de electrones regresa al nitrógeno, de tal manera que generamos nuevamente la estructura de la anilina. Vean que ahora, al igual que en el caso anterior, entre esta especie y esta, los dobles enlaces quedaron alternados. Los que eran sencillos acá son dobles, y los que son dobles acá eran sencillos. Eso significa, también ya vimos que la circularidad lleva a que pues esto está girando. Entonces vean cómo el nitrógeno también es capaz de incidir con densidad electrónica dentro del anillo, perdón, dentro del anillo aromático. Ay, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podemos representar esto mismo en la forma del... Perdón.
Déjenme acomodar esto. Ahí está. Creo que ahí está. Medio está. Bueno, continuando. Entonces, ¿cómo es que podemos vislumbrar esto en la tercera dimensión? Lo que vamos a hacer es dibujar nuevamente la proyección del anillo aromático. En este caso, pues el nitrógeno, sus hidrógenos. Vamos a ver que aquí va a estar el sexteto aromático o los orbitales pi aquí, y en este caso pues bueno, también va a tener un par libre, como ya lo habíamos revisado. Aquí noten que estamos haciendo obvio la presencia de los hidrógenos, solo recuerden que pues también están ahí los hidrógenos completando la tetravalencia del carbono. En este caso pues es un par. Vean, primero el anillo aromático pues está, como ya sabemos, resonando, como lo habíamos venido viendo, que es un fenómeno normal de los anillos aromáticos. Ya vimos por qué resuenan, y vamos a ver que ahora en este caso este par también va a ingresar a la nube pi. Y a la hora de ingresar a la nube pi, lo que va a hacer es activar las posiciones de la anilina, y ya vimos que de acuerdo a las formas resonantes, de nuevo las posiciones que se activan son las posiciones orto y la posición para, lo cual significa que podemos dibujar lo siguiente: que el grupo amino activa las posiciones orto con densidad electrónica negativa, las dos posiciones orto y la posición para. Bien, ahora veamos que no solo hay grupos funcionales que enriquecen la densidad electrónica que comprende el anillo aromático, también hay aquellas especies que lo van a empobrecer. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es que hay grupos funcionales que no necesariamente van a ser el fenómeno de ingresar densidad electrónica, sino van a ser el fenómeno contrario. Y entonces vamos a ver que pues bueno, no solo se trata de anillos aromáticos que pues van a estar enriquecidos, sino también anillos aromáticos que van a estar empobrecidos. Y para ello vamos a ver la siguiente estructura. En este caso, el sustituyente va a ser el grupo carbonilo. Así, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Primero, el oxígeno es más electronegativo. Vean que aquí no está directamente unido al anillo aromático, sino existe un átomo de carbono que está entre ellos. Lo que va a suceder es que el oxígeno, al ser más electronegativo, va a llevarse el doble enlace, lo cual va a provocar que entonces el anillo aromático pierda, el carbono de ese grupo carbonilo, pues pierda esos electrones. Si quieren, aquí voy a dibujar ahora el carbono. El oxígeno gana esos electrones, tiene sus dos pares más la carga negativa que ganó, y entonces el oxígeno se vuelve positivo. Y entonces quien va a salir al rescate va a ser el doble enlace, pero vean que ahora no va a ingresar carga, sino la va a sacar. Va a hacer que este doble enlace se colapse hacia afuera del anillo, y con ello lo que va a suceder es que este carbono va a recibir la carga positiva o se va a empobrecer. Entonces vean, en este caso lo que va a suceder es lo siguiente: tenemos aquí el carbono hidrógeno, oxígeno negativo, y la carga positiva pues está por acá. Este doble enlace va a venir a ayudar, y entonces lo que va a suceder es lo siguiente: lo que va a suceder es que ahora la carga positiva se fue a esta posición. Carbono, hidrógeno
el oxígeno sigue por acá, negativo. En este caso, pues bueno, lo que va a suceder es que este doble enlace va a venir a ayudar. Recuerden que lo que estamos haciendo son formas resonantes. Entonces lo que va a generar es lo siguiente. Aquí. La carga positiva va a quedar por acá. El doble enlace carbono, hidrógeno, oxígeno. Y ya que llegó por acá, lo que va a hacer esta carga negativa, pues es regresar. Se mete aquí y hace que este doble enlace se colapse para acá. Y entonces lo que va a dar como resultado es lo siguiente. Vean que aquí obtenemos este compuesto. Y aquí lo que sucedió pues es que vean que ahora este grupo sustituyente lo que hizo no fue ingresar densidad electrónica, sino retirarla. Entonces vean que ahora nuevamente pues se alternan las dobles ligaduras porque sucedió el fenómeno de la resonancia. Y entonces lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vean, aquí voy a dibujar la especie y de tal manera que ustedes puedan visualizarla en 3 dimensiones. Vean que aquí tenemos los orbitales que conforman esta especie y aquí va a estar el sustituyente. En el mismo plano pues va a existir el oxígeno también va a tener aquí su plano y aquí va a estar el hidrógeno. Entonces vean, de manera general lo que tenemos es que aquí pues va a estar la resonancia en el sexteto aromático, como lo hemos venido viendo. Aquí está dicha resonancia, pero va a llegar el momento en que este grupo funcional, en vez de introducir carga, lo que va a hacer es retirarla. Va a retirar esta densidad electrónica. Ahora no la ingresó, sino más bien la retiró. Entonces vean cómo va a haber grupos funcionales que van a enriquecer el anillo aromático, pero va a haber otros grupos funcionales que más bien lo van a empobrecer. Se van a llevar esta densidad de carga negativa y van a dejar empobrecido el anillo aromático. Entonces en este caso, en el benzaldehído, podemos concluir lo siguiente. La estructura del benzaldehído es así. Y vamos a ver que ahora no enriqueció el anillo, sino empobreció dicho anillo. Entonces va a tener densidad de carga positiva en las posiciones, veamos en cuáles quedaron, orto para orto. Entonces ahí dibujamos cargas positivas o densidades de carga positivas en el anillo aromático. Entonces vean, a partir de estos esquemas lo que podemos ver es que va a haber grupos funcionales que van a enriquecer el anillo aromático y va a haber otros que lo van a empobrecer. Si lo pensamos en términos de que el benceno sería como nuestro punto de partida en reactividad, va a haber grupos funcionales que lo van a hacer más nucleofílico y van a haber grupos funcionales que lo van a hacer menos nucleofílico, pensando que el benceno pues estaría en el centro de la reactividad. Entonces, en el siguiente tema lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar estos conceptos de resonancia y de activación y desactivación para la reactividad de los anillos aromáticos. Podemos ir adelantando lo siguiente: todos aquellos grupos funcionales que ingresan carga hacia el anillo aromático son denominados grupos activadores orientadores ortopara. Quiere decir que van a ingresar carga negativa, o más bien densidad de carga negativa hacia el anillo aromático, principalmente en las posiciones orto y para. Y hay también grupos desactivadores orientadores meta, que vean que aquí las posiciones meta no se tocaron. Entonces lo más negativo que hay en este sistema pues son las posiciones meta, porque el resto es positivo. Entonces si se trata de que este reaccione como un nucleófilo,
Lo más nucleofílico en este caso pues van a ser las posiciones meta. Entonces vamos a ver de nuevo, tenemos grupos activantes, orientadores, ortopara, y tenemos grupos desactivantes, orientadores, meta. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta y sepan de dónde surge este fenómeno. Y este fenómeno surge justamente de la resonancia. Bueno, nos vemos en el siguiente video.